Beatriz Espejo, escritora, doctora ya en temas literarios, multipremiada, con un gran reconocimiento en nuestro país por el trabajo desarrollado a lo largo de 60 años o un poquito más. Cuéntame, Beatriz, ¿cómo te miras a ti misma? Volteas y ves esos 60 años recorridos. ¿Quién es entonces esa mujer? Pues esa mujer es una mujer muy conforme que realmente ahorita que me hacías la pregunta pensé que en este tiempo, que sí fueron como 60 años de haberme iniciado, pude haber hecho más, fíjate. Híjole. Sí, ¿Por qué? porque pude haber tenido más disciplina. En una época en que estuve en Israel, dando clases en la Universidad Hebrea, me discipliné y fíjate que en ese tiempo escribí mi mejor libro, que se llama ¿Dónde estás, corazón? Es el mejor libro de mi vida, pero es el libro que no está bien publicitado, ¿ves? Porque al aparecer murió Emanuel un poco como 8 días antes. Entonces Emanuel Carballo, mi marido, y estaba yo en una gran depresión y no le hice ninguna publicidad. ¿Cuándo descubriste que querías ser profesional de la escritura? Mira, en primaria, después de que leí una composición en 6º año de primaria, la monja me recomendó que estudiara doctorado en letras. Y yo no sabía que era posible estudiar doctorado en letras. ¿Sí? Y me dijo, sí, lo puedes estudiar, yo estoy estudiando doctorado en letras. Fíjate que dicen que las escuelas de monjas no son buenas, pero a mí sí me tocaron monjas muy buenas. Y estuve en escuelas de monjas toda mi vida hasta que entré a la facultad. Y con la única condición de que iban a dejarme y a recibirme y que aprendiera a cocinar con mi abuela. Mira, ya no tuve dudas a partir de ahí. Exacto, ya no. Le dije a mi papá que quería yo ser doctora en letras, me dijo que era muy difícil, que si ya sabía yo lo que quería realmente. ¿Cómo pudiste desarrollar una carrera literaria tan importante como la que has creado? Mira, yo he aprendido que una de las cosas que un escritor debe hacer, bueno, a no ser que sea ya ultra famoso y ultra confiado, es tener respeto por tus mayores y poderte comparar con los grandes escritores a los que has admirado. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil sentirte satisfecho. ¿A quiénes admiras? Mira, pues a muchos escritores hombres y entre las mujeres a Catherine Mansfield y a Catherine Ann Porter, a ella, a la... ¿Qué te gustaba de su literatura? Sus cuentos, fíjate. Catherine Mansfield nunca escribió una novela, pero murió a los 33 años y dejó una cantidad de cuentos enormes, y algunas obras maestras del cuento. Y, por cierto, la admiré tanto que la publiqué, es decir, la traduje. Hiciste la traducción, exacto. Hice la traducción junto con Aida Lara y apareció en la colección Nuestros Clásicos de hace muy poquito tiempo. Empecé a traducir porque, fíjate qué chistoso, Julio Cortázar fue el que me lo recomendó. En una entrevista que le hice, que por cierto se ganó el premio de periodismo, y me dijo, ¿por qué no haces traducciones? Porque la manera, él era un gran traductor, ya sabes. Entonces, la manera de conocer a un escritor es desarmarlo y ver desde adentro las tripas del texto y así poderlo aprender muchísimo más, ¿no? ¿A quién más tuviste oportunidad de entrevistar? Cortázar, un gran personaje. Ah, pues a un montón de gente, fíjate. ¿A quiénes recuerdas? Mira, a Lupe Marín, por ejemplo, a Camilo José Cela, a Carlos Pellicer, a Ernest Enestrosa, a Fernando Benítez, precisamente a Catherine Ann Porter. No, la lista de entrevistados fueron muchos. Y de pintores también. ¿De qué? De escritores y de
como a Tamayo, por ejemplo. Pintores, ¿no? Que Pintores. es otra de tus áreas de interés, Sí, la pintura. Sí, he escrito varios libros sobre pintura. ¿Cómo te influían? ¿Cómo te inspiraban? ¿Cómo los reflejas en tu escritura? Mira, Juan José Arriola, que fue mi maestro, era un estilista de primera orden, ¿no? Juan Rulfo, que lo tuve como maestro mientras tuve la beca de escritores, era excelente también. Tenía un oído que te hacía ver si alguna palabra de la frase se saltaba y que rompías el interés de la escritura, ¿no? Así de que me hayan influido mucho. Bueno, el mismo Emanuel era otra gente muy severa consigo mismo y severo con los demás. Sí, crítico Crítico, riguroso y hasta temido, ¿no? Sí, cuando escribí mi primer libro, que se llama Muros de Azogue, se lo di porque él tenía una editorial y él me dijo que él quería publicarlo. Lo leyó y nada más me acuerdo que estaba yo sentada arriba en mi escritorio, haciendo quién sabe qué. Subió, me dio el original y me dijo, vuélvelo a escribir. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente eso? Pues se siente que debes de volverlo a escribir. ¿Y lo volviste a Y escribir? lo volví a escribir y lo publicó. ¿Qué sientes que ha aportado a la literatura mexicana Beatriz Espejo? Bueno, quizá algunos buenos cuentos. Eso. Ajá. ¿Ves? De 3 novelas, una está a punto de salir, que te la haré llegar. Se llama Los Eternos Dioses. Te preguntaba lo de tu aportación a la literatura, porque tienes premios importantes. Bueno, pues 2 certámenes de cuento en México llevan tu nombre. ¿Eso cómo te hace sentir? Mira, muy orgullosa, sobre todo del premio de Mérida. El de Tlaxcala también, pero como nada más es regional, ya no hay escritor que lo reciba. Ya se lo repartieron entre todos. En cambio, el de Mérida, llegan 400 cuentos cada año a concursar. Les dan una cantidad pequeña, así aislada, que son 50,000 pesos, pero que por un solo cuento es una enormidad. La estructura del cuento implica, ¿qué? Brevedad, concisión, no digo, no sé, no, Bueno, se me ocurre ahora. No, pues, mira, el cuento puede ser de cualquier tamaño, siempre y cuando el escritor logre contar lo que quiere contar. Oye, otra cosa que está en tus gustos, en tus características personales, es la buena cocina. Mira, como te digo que mi papá me puso como condición para estudiar en la Facultad de Filosofía, el que aprendía a cocinar. La cocina para mí ha sido muy importante y aparece mucho en mis cuentos. Hacía yo unos macarrones que saqué la receta con una amiga del Gato Pardo, esa novela maravillosa de Giuseppe de Lampedusa, del príncipe de Lampedusa. Y a través de la novela sacamos la receta de los macarrones que le servían. Y tengo otra receta que era el pastel de Navidad. Ese lo saqué, fíjate, de un cuento de Truman Capote. Y ahí saqué todos los ingredientes y hacía hasta 27 pasteles. Pero ahí sí todo el mundo colaboraba, picando. Sí, es muy complicado. Muy complicado. Muy elaborado, pues. Muy Ajá. elaborado, llevaba, no sé, muchos tiempos en el horno. Y luego mandaba yo de regalo de Navidad el pastel, el panqué con el cuento de Truman Capote. Ah, qué maravilla. Y era muy bonito. ¿Y no has escrito nada sobre cocina? Mira, sí, por ejemplo, ahí hay un libro que se llama Pintura y Cocina de México, en donde yo hago el prólogo. Ese lo publicó Kenan Moreno. Ajá. O en una de mis novelas hay un par de viejitas que se rivalizan, son 2 hermanas que rivalizan porque le van a dar una cena al arzobispo de México. Hablan de cómo eligen hasta la vajilla, las flores, en fin. Las hermanas compitiendo. Las 2 hermanas compitiendo. Ajá, ajá. Y al final viene toda una serie de recetas.
Y hace poco le dirigí a una muchacha periodista un libro que bueno, no sé si va a circular, que apareció en la Universidad de Aguascalientes. Fíjate que siempre, es un libro de literatura realmente, fragmentos literarios, y al final de cada fragmento aparece la receta de lo que están hablando los personajes. ¿Qué sigue para ti? Pues mira, en este momento estoy haciendo mi autobiografía, Eso. ¿ves? Pero yo no sé si la llegue a terminar porque tengo 180 páginas y no paso de la adolescencia y de mi primera experiencia matrimonial. ¿Y esta etapa hoy aquí, ahora, cómo la vives? Tengo la alegría de tener amigos, de haber conservado amigos toda mi vida y de haber conocido en mi vida gentes sumamente inteligentes y destacadas. Por ejemplo, uno de mis grandes maestros, o más bien de mis grandes amigos, Sí. fue Rubén Bonifaz Nuño. Poeta. Poeta maravilloso, que me acuerdo, fíjate, que fue tan importante porque una vez me invitó a su casa y me leyó sus últimos poemas. Me dijo, ¿qué te parecen? Le dije, maravillosos, espléndidos. Sin contestarme, se paró al librero, sacó unos poemas, los versos del Capitán de Pablo Neruda, y leyó algún poema de allí. Me dijo, ahora dime si los míos son espléndidos. Y sí eran, pero la lección fue esa, que no te puedes sentir absolutamente conforme con lo que ya hiciste, porque no avanzas, ¿no? Lo más difícil es encontrar un estilo. Yo creo que la manera de afrontar la vejez, de afrontar los años, es con el trabajo, seguir con tus mismos intereses y procurar que a lo mejor puedo escribir algo mejor de lo que ya he hecho, no lo sé. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ti, por tu Pati. tiempo, por tu generosidad de recibirnos, por tu paciencia también. No, al contrario. Y esperamos con mucho gusto tu siguiente publicación. Bueno, ya te llegará. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias.